Inventar el lenguaje es un ejercicio que se utiliza en clases de teatro cuando se pretende abordar el impulso, la comunicación y la expresividad por fuera de los mandatos del intelecto, la psicología y la racionalidad. El ejercicio evidentemente tiene una potencia que trasciende su historia pedagógica, dado que en Bonino, quien nunca había estudiado teatro, se manifestó como un impulso creativo. La obra tuvo un gran éxito y me insistieron en que volviera a hacerla. Yo no quería, pero tuve que repetirla 2 o 3 veces. Vamos a encontrar en varias ocasiones cómo incide la recepción, es decir, la mirada del otro que lo lleva a tomar determinadas decisiones que eventualmente lo alejan de su deseo. Muchas de estas decisiones sin duda brillantes y otras fatales, como por ejemplo empezar a consumir drogas psiquiátricas. Una cualidad del genio es la exposición. Artaud, Maradona, Van Gogh, Charly García ilustran cómo el genio viene asociado a determinada forma de exposición pública. El genio puede ser tan permeable como impermeable a la opinión ajena. Por esto Freud creía que toda creación es en realidad una frustración sexual. Trutus inconsci uste hombro, cucom, muro, che studi diabla le junio. Traba contra droguino, pure, ¿cómo? No entiendo. Decía, un día vino de Buenos Aires la bailarina Marilú Marini y se entusiasmó tanto con mi espectáculo que me pidió que lo hiciera en el Di Tella, en Buenos Aires. Villanueva, que dirigía el instituto, me dio 4 o 5 días para hacerlo, pero a la gente le gustaba mucho y me quedé actuando más de 3 meses. Luego de la repercusión que tiene el espectáculo en Buenos Aires, sus amigos le aconsejan que se quede allí, pero Bonino viaja a Nueva York. Regresa en 1968 a Buenos Aires y estrena su segundo espectáculo, Aficiones y Enunciados, porque le habían criticado que tenía miedo de hablar en castellano. Nuevamente aparece la relación con la mirada del otro, como si hubiera un gran otro cuyo punto de vista determina el destino del artista. En pocas palabras, en las palabras de Jorge, la intención del espectáculo era la siguiente. En realidad esta obra, Aficiones y Enunciados, no era lo opuesto a la anterior, Bonino aclara ciertas dudas, sino lo mismo. En los 2 casos, lo que yo pretendía era que la gente no pudiera aferrarse a ningún punto de vista. La crítica cultural, como la investigación academia, suelen achacarle a los artistas que se repiten, como si los artistas tuvieran que responder a las necesidades compulsivas y enfermizas de los intelectuales. Hay cierta necesidad de escribir sobre algo nuevo, y lamentablemente muchos artistas caen en esa trampa mortal, perdiendo todo tipo de rumbo y sucumbiendo a los deseos mórbidos de los intelectuales que no pueden reconocer su propio aburrimiento y les exigen que los mantengan entretenidos como si fuesen sus animadores infantiles. Cuando uno logra desmalezar la maleza que crece alrededor del arte, descubre aquellas ideas madre que en su propio camino resultan importantes, tal como lo hiciera Bonino. Me gustaría centrarme en el movimiento, en la idea de armonía. Luego del estreno de Aficiones y Enunciados, viaja a Europa, trabaja de artesano con un amigo cordobés que lo convence de volver a actuar. En Francia le presentan un empresario de un teatro que le ofrece una temporada debido a un éxito de una función de Bonino. Desde allí se presentará en Holanda, Suiza, España, Rumania y Alemania. Su éxito artístico, cultural y comercial es rotundo. Mantenía intacta su capacidad de ser espontáneo en escena. Seguía usando el mapamundi, el pizarrón y el idioma inventado para recrear desde la escena la historia de la humanidad. El pizarrón y el mapa se habían vuelto los objetos centrales desde los cuales podía crear las historias más esenciales como la historia de la humanidad. En París trabajó un tiempo en el espectáculo comandado por la actriz francesa Elisabeth Weiner. Ella y su elenco se interesaron en el trabajo de Jorge y le explicaron que como la estructura de la obra ya estaba hecha, él podía entrar y salir de la obra cuando quisiera y hacer todo lo que sintiera. Llegaba en un taxi a dar función, cargando mi valijita y ya vestido. Ellos en general ya habían empezado la función. Yo los saludaba naturalmente, me metía en la obra. A veces me quedaba callado un largo rato. Otras observaba al público, otras me ponía un guante durante varios minutos. O escribía a máquina lo que decían los otros actores, o me miraba un pie. Cada noche me daba la sensación de ser el que tenía la responsabilidad de centrar la obra, de darle vida. Según mi intervención, la obra tomaba un rumbo u otro.
De día yo pensaba, hoy me voy disfrazado. Mañana con sombrero, pasado actuó mucho. Y tenía la sensación que había que salvar la obra, resucitarla cada noche, produciendo varios niveles simultáneos. También a los actores había que insuflarles energía para que no la dejaran morir. Además de transformarse en un fenómeno teatral, filmo una película. Recuerdo ahora otra escena delirante que filmábamos, yo instalado en la punta de la Torre Eiffel, con un megáfono, hablando a los gritos a la gente que pasaba, y haciéndome el que escuchaba las respuestas mientras les contestaba, sí, por supuesto, o no señor, usted ha entendido mal. La película no llegó a estrenarse, pero quedó archivada en la ORTF, Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa, el organismo nacional encargado entre 1964 y 1974 del abastecimiento público de radio y televisión en Francia. Desde 1987 la oficina se privatizó y pasó a ser la Televisión Francesa 1. La película aún no ha sido estrenada, acaso porque nadie cree que sean ciertas estas declaraciones del actor Jorge Bonino. En Europa comienzan las inquietudes pedagógicas de Jorge en relación a las artes escénicas, es decir, la comprensión del teatro en su sentido amplio. El antecedente pedagógico era en un marco académico, cuando en su Córdoba natal daba clases en la Facultad de Arquitectura. Hacía tiempo que venía interesándome por las posibilidades de enseñar a través del teatro, o no estrictamente de enseñar, sino de mostrar cosas. En Europa llegué a comprobarlo con bebés de 8 meses, que son verdaderos mutantes, ante estímulos mínimos de dramatización. Me di cuenta que yo en mi espectáculo, con toda esa parodia de que le enseño a la gente a hablar o a escribir, fui desarrollando una especie de método con el que los niños hacen verdadera comunión. En algún momento quiero sistematizarlo más y hacer algo con él. Dibujar, cantar, bailar, es algo que pueden hacer todos y no solo algunos. El baile debe ser concebido como un lenguaje acelerado, rítmico y espacial, por el cual la persona puede ir inventando cosas en una especie de onda rítmica que la lleva como al galope. Bonino observaba tanto el desempeño artístico de sus aprendices como el físico y el biológico. Podía detectar sutiles mutaciones en ellos. Si bien no llega a sistematizar su metodología, pueden observarse claramente principios y procedimientos pedagógicos que dan cuenta de una forma específica de concebir las relaciones entre las artes escénicas y la realidad. En Europa continúan las invitaciones a presentar sus espectáculos, que se nutrían mucho de la improvisación y eran potentes performances. Cabe destacar que la estética Bonino anticipa la llegada de la performance como forma artística. Vivi Telas, quien escribiera letras para los twists e inventar el bidrama, valora y rescata la figura de Jorge Bonino como el primer performer argentino. Luego de actuar en un convento en Suiza, decide regresar a su Córdoba natal, purca trompa ni fasta di fini Lucas Turla, trabacu forado des tiempo. Para esa época me sentía muy desequilibrado mentalmente, y un día, sin pensarlo mucho, para la época que mejor me estaba yendo en París, todos los medios de difusión hablaban ya de mí, me tomé un avión y me vine. Le confiesa a Tamara Camesiana en 1976, luego de haber aprendido en el consultorio de un trabajador de la salud mental europeo el lenguaje psiquiátrico. Tamara pudo honrar mediante la literatura de la entrevista al gran artista argentino. Por eso sus textos están en toda la web entera. Ni Europa ni Argentina pudieron tolerar la obra de Jorge Bonino. El éxito siempre fue en realidad una impostura cultural de la recepción de su obra, una pose de la vanguardia. ¿Cómo va a haber vanguardias en un país donde nadie quiere estar fuera de la sociedad?, cuestionaba Jorge Bonino. Y por supuesto que pienso lo mismo, si no, no estaría escribiendo sobre su cosmovisión. Sería absurdo para mí escribir sobre alguien a quien no admiro. Quizás el dominio de la continuidad en un espectáculo debe significar el dominio de ciertas leyes que vale la pena aprender. Por eso cuando estoy descansando, trato de hacer todo el espectáculo muy medido, levanto la patita lentamente, estiro la mano despacito y observo que la gente
queda totalmente prendada por el movimiento. Yo antes no respetaba ese esquema, para no dejar traslucir una metodología o algún sistema. Entonces, constantemente trataba de interrumpir adrede distintos niveles. De golpe caminaba estéticamente, de golpe corría a los saltos. Pero observé que el público queda desorientado y cree que uno no sabe actuar. Antes había un chico que entraba en la mitad del espectáculo y colocaba el pizarrón, lo ponía como él quería, torcido, mal puesto, a desgano, con ganas. A la gente le molestaba ese detalle. No soportaban ver algo real en el escenario, sobre un fondo de ficción. A mí, en cambio, me interesaba justamente ese efecto. En 1980 es internado en la Colonia. En 1980 es internado en la Colonia Psiquiátrica Vidal Aval, en el pueblo cordobés de Oliva. 10 años después, en 1990, una tarde, muere en el manicomio de un fuerte golpe en su cabeza. El psiquiatra que lo trataba en aquella época dijo que se suicidó. Cuando el exitoso artista internacional Eugenio Zanetti llamó para averiguar cómo estaba Jorge, una enfermera correntina que hacía guardia aquella tarde aseguró: el señor Bonino ha fallecido de un intento de suicidio, lo cual me indicó que Jorge Bonino no se suicidó. Este es el segundo video de 19 videos, de 18 videos, de mi novela